Ok, bienvenidos a la clase 4 de estereoquímica. Esta es una clase que la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es un ejercicio de estabilidad que ya hicimos, que tiene que ver con cuál es más estable, un compuesto cis 1,4 dimetilciclohexano o trans 1,4 dimetilciclohexano. A continuación vamos a trabajar con las proyecciones de Fisher. Las proyecciones de Fisher son otro tipo de proyecciones distintas a las que ya habíamos trabajado. Nosotros tenemos las proyecciones de cuñas, que es básicamente una proyección en el cual yo tengo un tetraedro, tengo un átomo A, vamos a asumir que el compuesto tiene una determinada quiralidad óptica, A, tengo el compuesto B, ¿ok? Tengo un compuesto, el tetraedro saliente, D, una, o un compuesto no, vendría siendo un sustituyente, y E. Esta vendría siendo una proyección de cuña. Tenemos las proyecciones de Newman, que básicamente el carbono de atrás se dibuja como un círculo, el carbono de adelante como un punto, hidrógeno, 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 y tenemos, vamos a dibujar el etano, ¿ok? Hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Son las tres proyecciones que hemos visto. La tercera proyección que habíamos visto en clases es la proyección de Caballete, que básicamente es virar la proyección de Newman desde este punto. Yo veo básicamente un carbono adelante, hidrógeno, 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 hidrógeno e hidrógeno. Y tenemos las proyecciones de Fischer. Las proyecciones de Fischer sencillamente lo que nos dicen es que el carbono que está justo adelante de mí, estos átomos de carbono, los que están en posición horizontal, están saliendo del plano y los que están en posición vertical están ingresando en el plano. Ok, entonces, ¿qué vamos a continuar con las proyecciones de Fischer? Con las proyecciones de Fischer, básicamente es transformar un compuesto que es un tetraedro, que es esto que estamos aquí, que yo qué voy a hacer si yo le quiero determinar la configuración de este tetraedro, recuerden girar el grupo de menor prioridad lo más alejado posible de la pantalla, especialmente si está el hidrógeno puede estar fuera del plano, que saben que van a tener la menor prioridad y que la van a invertir el centro quiral o lo más alejado posible. Pero si lo tienen en el plano les da confusión. Entonces, si yo roto esta molécula que está aquí, esto me quedaría CH3, esto me quedaría CH3, roto la molécula, esto quedó muy feo, vamos a borrar. Tengo el grupo metilo, tengo el hidrógeno lo más alejado posible,
y tengo el cloro. Entonces esto sería posición 1, posición 2, posición 3. 1 busca 2, busca 3. Entonces esto sería S, lo más alejado del plano. Entonces la de Fisher básicamente lo que está buscando es esto. El bromo tiene mayor número atómico, el cloruro es el segundo átomo con prioridad, el grupo metilo es el tercer átomo con prioridad, 1 busca 2, busca 3, S no invierte el centro quiral porque este hidrógeno está lo más alejado posible de la pantalla. ¿Ok? Si el hidrógeno estuviera lo más cerca posible del plano, entonces yo sí tendría que básicamente invertir la posición del centro quiral. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Ahorita vamos a ver un compuesto con una proyección de Fisher. ¿Qué yo hago en la proyección de Fisher? Yo básicamente en las proyecciones de Fisher lo que hago es que los compuestos que están, la cadena carbonada, la coloco de forma vertical. Y los compuestos que están lo más alejados posible, los voy a poner en posición vertical. Perdón, los compuestos que están horizontales están saliendo del plano y los últimos compuestos de la cadena están ingresando al plano. Entonces, esto sería la conversión de Fisher de este compuesto a este compuesto que está aquí. Entonces, prioridad 1 tendría el cloruro, prioridad tendría el etilo, prioridad 3 tendría el metilo. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo S, como el hidrógeno está lo más alejado posible de nosotros, SR. Ahorita, yo puedo tener las proyecciones de Fischer con más de un centro quiral. Entonces, si yo tengo esta molécula que está acá, yo la puedo representar como una proyección de Fischer, básicamente como un bromo, fíjense que estoy conservando la misma posición de los elementos, un hidrógeno, un grupo etilo, CH2, CH3, y tengo un grupo metilo, CH3. Vamos a ver si podemos hacer algo de un ejercicio para que ustedes vean una, algo importante aquí. Vamos a descartar esto. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a dibujar los estereoisómeros posibles. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy haciendo proyecciones de Fischer? Lo primero que tengo que hacer es tratar de identificar la molécula. ¿Y cuáles vendrían siendo mis respectivos centros quirales? Si yo tengo esta molécula que está acá. Okay. Vamos a dibujar la misma molécula que teníamos. La misma molécula que teníamos teníamos un bromo, teníamos otro bromo, teníamos hidrógeno, CH3, CH2, CH3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Por qué comienzo numerando de arriba hacia abajo? Porque si comienzo de abajo hacia arriba, los sustituyentes bromo van a estar en posiciones 3 y 4 y aquí están en posiciones 2 y 3. Acuérdense de las nombres de la nomenclatura. Esto sería el 2,3 dibromopentano. ¿Qué es lo segundo que vengo a hacer? Lo segundo que tengo que hacer es identificar los centros quirales. Básicamente, esto es un centro quiral porque tiene 4 sustituyentes distintos. Tengo un bromo, un metilo, un hidrógeno y la cadena de abajo
Y aquí, este es otro centro quiral porque tengo un bromo, un hidrógeno, un etilo y la cadena arriba. Hay una norma que se llama la norma del 2 a la n. 2 es un número natural y n es el número estereoisómero o de centros quirales. Si yo tengo dos centros quirales aquí, 2 a la 2 vendrían siendo 4. Quiere decir que de este compuesto que está aquí, el 2,3 dibromopentano, yo puedo liberar o puedo producir 4 respectivos estereoisómeros. Entonces yo voy a reproducir 4 respectivos estereoisómeros. Entonces, ¿qué voy a hacer? El compuesto bromuro viene siendo prioridad 1 en este estereoisómero. ¿Cuál viene siendo la prioridad 2 de este compuesto? Entonces vamos a ver, de este centro quiral que estoy aquí, justo este que estoy señalando. El carbono arriba es un metilo, no es prioridad. El carbono abajo, este carbono, si yo lo diferencio, ese carbono está unido a un bromo, a otro carbono y a un hidrógeno. Si yo comparo eso con mi grupo metilo, que viene siendo hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno, el bromuro tiene mayor prioridad. Entonces la prioridad 2 de este compuesto es la cadena que va justo hacia abajo. Y la prioridad 3 viene siendo el metilo. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R. Pero como este hidrógeno en la proyección de Fischer está lo más cercano hacia ustedes, este centro quiral es S. La otra pregunta que vamos a determinar el centro quiral de aquí. Entonces, el centro quiral del carbono de abajo, vamos a cambiarlo de color. Vamos a ver, disculpen. El centro quiral del carbono de abajo vendría siendo 1 es el bromo, 2 va a ser la parte de arriba porque estoy igual. El grupo metilo, ¿cómo yo lo descompongo? Lo descompongo como carbono, que está unido a otro carbono, a hidrógeno y a hidrógeno. Cuando estoy diciendo es este grupo que está aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo trate de comparar este átomo de carbono con este carbono que está aquí, que va a tener un bromo, va a ganar la prioridad arriba. Entonces la prioridad viene siendo la cadena arriba. Y la tercera prioridad viene siendo el grupo etilo. 1 busca 2, busca 3. Viene siendo S, pero como el centro quiral, el hidrógeno, que es el elemento de menor prioridad, está lo más cercano a ustedes, es R. Entonces, ¿cuál sería la nomenclatura de este centro quiral? De esta molécula 2S, porque 1 buscó a 2, busca a 3, era R, el hidrógeno está lo más cercano posible de ustedes, viene siendo S, y aquí 1 busca 2, busca 3, viene siendo S, el hidrógeno está lo más cercano posible de ustedes, es R. ¿Cuál es la nomenclatura de este compuesto? 2S, 3R. S viene siendo un diastereoisómero. Si yo de este compuesto, que lo voy a dibujar de nueva manera, quisiera dibujar su enantiómero, es decir, el enantiómero va a ser el compuesto que guarda imagen especular con él. Si yo quisiera dibujar de este compuesto que acabo de sacar, ¿verdad? Que mis centros quirales vienen siendo dos s 3R. Si yo quisiera dibujar el enantiómero, yo sencillamente tengo que cambiar las dos posiciones de los centros quirales. ¿Qué significa cambiar las dos posiciones de los centros quirales? Significa sencillamente que yo, el grupo bromo, aquí, este bromo lo voy a pasar para donde está el hidrógeno y este grupo bromo lo va a pasar donde está el hidrógeno. De manera que me quedaría
bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno, CH2, CH3, CH3. Entonces esto viene siendo prioridad 1, como ya determinamos, la cadena abajo es prioridad 2, prioridad 3 el grupo metilo. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo S. Pero como el hidrógeno está lo más cercano posible a ustedes, invierten el centro quiral y vendría siendo R. Entonces esto vendría siendo 2R, y aquí 1 busca a 2 la prioridad de la cadena, busca 3, 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R. Como el hidrógeno está lo más cercano posible a ustedes, es 3S. ¿Por qué les estoy diciendo que acabo de dibujar el enantiómero? Porque invertí ambos centros quirales. En este compuesto sería el 2S, ¿verdad? Pasa del 2S al 2R y del 3R al 3S. Ahorita, ¿qué pasa si yo invierto un solo centro quiral de este compuesto que está aquí, que es mi compuesto de partida? Voy a invertir un solo centro quiral. ¿Cuál es el centro quiral que voy a invertir? El centro quiral que voy a invertir, vamos a invertir el carbono 2. ¿Cuál sería? Nada más pasar el bromo que inicialmente estaba a la derecha de su pantalla, lo voy a invertir a la izquierda de su pantalla, y el hidrógeno está aquí, lo voy a dejar el segundo centro quiral de manera igual. Aquí tengo el grupo metilo que tenía, y aquí tengo CH2, CH3, 1, 2, 3. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo S, ¿verdad? Pero como el hidrógeno está lo más cercano a ustedes, es R. Entonces, esto sería el 2R. Y este centro quiral es el mismo, vendría siendo un centro quiral R de nuevo, de acuerdo, R con este que está aquí, pero determinémoslo para que practiquemos. Prioridad 1, el bromo. Prioridad 2, la parte de arriba. Prioridad 3, el etilo. 1 busca 2, busca 3. Esto vendría siendo S, pero como tengo este hidrógeno que está lo más cercano posible del plano, vendría siendo S transforma en R. Entonces sería 3R, 2R, 3R. Ok, ¿qué relación estructural guardan entre estos compuestos? Vamos a ver. ¿Qué relación estructural guardarían estos dos compuestos que están aquí? Bueno, si ustedes invierten a una molécula de dos centros quirales, un solo centro quiral, la relación que guardan es de diastereoisómeros. Son diastereoisómeros. ¿Qué significa? Que tanto el compuesto, vamos a llamarlo aquí 1, 1, como el compuesto que llamaremos 3, tienen propiedades físicas y químicas distintas, mientras que el compuesto que yo llamo 1 y el compuesto que llamo 2 tienen básicamente propiedades físicas y químicas iguales y nada más varían en la posición en la cual giran el plano de la luz polarizada. ¿Qué ocurre si yo ahorita decido que no voy a cambiar el segundo centro quiral de este compuesto, del compuesto 1, sino que voy a invertir el segundo centro quiral? Entonces, básicamente,
dejo el hidrógeno y el bromo, CH3, y aquí invertí el segundo centro quiral, bromo, hidrógeno, CH3. Entonces, si esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. El hidrógeno está lo más alejado, está lo más cercano posible a ustedes. El centro quiral sigue siendo 2S. Y ahorita, como invertí el centro quiral, el grupo bromo, esto es 1, este viene siendo 2, la cadena arriba, y este viene siendo 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. Como el hidrógeno que ustedes tienen aquí está lo más cercano posible a ustedes, invierten el centro quiral, 3S. Entonces, ¿qué estoy notando? Este es el compuesto 4. Que entre 1 y 2, que venían siendo estos compuestos, fíjense, 2S, 3R, vamos a quitar esto aquí. Entonces, 2S, 3R, 2R, 3S. Invertí ambos centros quirales. Entonces vienen siendo enantiómeros. ¿Por qué? Porque como una molécula de dos centros quirales le estoy invirtiendo ambos centros quirales, quiere decir que estos compuestos guardan relación de imagen especular, propiedades físicas y químicas iguales y solo varían el plano de la luz polarizada. Fíjense, si yo comparo, por ejemplo, 1 con 3, aquí tengo 2R, invertí el primer centro quiral porque en uno era 2S, pasé a 2R, pero el segundo centro quiral es idéntico. Entonces, si yo tengo una molécula con dos centros quirales y solamente invierto un centro quiral, viene siendo lo que yo llamo un diestereoisómero. ¿Ok? Esto es un diestereoisómero y tienen propiedades físicas y químicas distintas. Mientras que en 1 y 3 eh, perdón, 1 y 4, yo ahorita tengo que invertir solamente el segundo centro quiral de 2R, pasé a 3S. Por lo tanto, esta molécula, al invertir un solo centro quiral, son diastereoisómeros. ¿Y qué pasa entre 3 y 4? Entre estos dos compuestos que están aquí. ¿Qué pasa aquí entre 3 y 4? Miren los centros quirales. Inicialmente tendríamos un 2R y un 3R y pasamos a 2S y 3S. ¿Qué significa eso? Que invertimos ambos centros quirales. Entonces, estas moléculas son enantiómeros. Entonces, ¿qué relación podemos sacar? Bueno, podemos sacar que 1 y 2 son enantiómeros porque invertí ambos centros quirales. Que 3 y 4, vamos a poner que son enantiómeros, vamos a escribir nada más enantiómeros. Que 1, 3 son diastereoisómeros porque solamente invertí un solo centro quiral y que 1 y 4 son diastereoisómeros. Y esto yo lo hago básicamente siguiendo la norma de el 2 a la n. 2 a la n, donde n viene siendo el número de centros quirales. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Esta es la representación de Fisher que ya habíamos visto, en donde mi cadena horizontal, en la cadena vertical aquí va la cadena hidrocarbonada y aquí van a ir los sustituyentes. ¿Okay? Entonces, en posiciones horizontales, los grupos están saliendo del plano. Esta conexión de la cadena carbonada está en el mismo plano y los grupos en cadenas terminales
o en posiciones terminales de la cadena carbonada están entrando hacia lo más alejado posible. Entonces, esto es lo que yo les había explicado, pero me gusta explicarlo con ejercicio. Si yo tengo una molécula, que aquí claramente tengo dos centros quirales, yo tengo la norma del 2 a la n. Entonces, ¿qué me dice? Que yo tengo, cuando no guardan relación de imagen especular, como lo vimos ahorita, los diastereoisómeros, ejemplo, 1,3 o 2,3, no guardan relación de imágenes especulares, pueden ser separados fácilmente por métodos físico-químicos. Por ejemplo, cambio en el punto una destilación, si son compuestos en estado gaseoso. Por ejemplo, una destilación con arrastre por vapor, una destilación fraccionada, dependiendo de la diferencia de sus puntos de ebullición. Ok, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer para determinar la configuración absoluta es escoger el centro quiral. ¿Cuál es su centro quiral? O no escogerlo, determinar el centro quiral. En este caso, vamos a irlo viendo con la lámina. Esto es un sustituyente R, que es la forma más sencilla. Ustedes pueden comparar este R, que es todo este sustituyente, que viene siendo básicamente un carbono, bromo, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y lo que vamos a ver es que una vez que ustedes determinan eso, vamos a determinar las prioridades y vamos a determinar cuáles son la configuración absoluta. Recuerden que uno siempre va a buscar a 2 y va a buscar a 3 y el grupo de menor prioridad tiene que estar lo más alejado posible. En este caso el hidrógeno está lo más cercano posible a ustedes y el centro quiral que ustedes determinen, si esto es 1, esto es 2 y esto es 3, 1 busca 2, busca 3, es R, el centro, el hidrógeno está lo más cercano posible a ustedes, es ese. Pueden hacer que es rotar la molécula, de manera que el hidrógeno esté lo más alejado posible, que sería 1, 2 y 3. Y ahí no invierten el centro quiral. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, básicamente rotamos la molécula, le dimos una vuelta de esta manera. Pero eso es más engorroso y es más sencillo en este caso invertir las posiciones de los centros quirales. Y esa sería R. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la configuración absoluta? Con la configuración absoluta vamos a hacer lo mismo ahorita. Si nosotros trabajamos con el primer centro quiral, básicamente nosotros ya resolvimos este ejercicio. Ahorita vamos a trabajar con el segundo centro quiral. Y cuando trabajemos con el segundo centro quiral, ¿qué hacemos? Este sustituyente de aquí arriba, que estoy mostrando en la lámina, pasa a ser el compuesto R. Y la prioridad 1 la va a tener el bromo, la prioridad 2 la tiene este compuesto, porque recuérdense que este carbono va a estar con un bromo, un carbono y un hidrógeno, eh, mientras que este grupo que está aquí, que es un grupo etilo, va a tener sencillamente un carbono, otro carbono, un hidrógeno y un hidrógeno. Uno,
Este viene siendo 2 y este viene siendo 3. 1 busca 2, busca 3, es S. El centro, el hidrógeno está lo más cercano posible a usted, R. Invierto el centro quiral. Y ya habremos determinado las prioridades. Entonces, con mi configuración absoluta pueden hacerlo. Estas flechas sencillamente lo que están es rotando la molécula de manera que les quede de esta manera, que el grupo R pasa acá, el bromuro lo pusieron acá, es para colocar el hidrógeno lo más alejado posible. Sin embargo, a pesar de que yo lo enseño aquí en las láminas, porque hay mucha gente que les dificulta, yo recomiendo que la determinen tal y cual como está en la molécula, sabiendo que si el hidrógeno está en posición horizontal, invierte en las prioridades de la molécula. Y aquí les da el centro quiral R. Aquí no habría que invertirlo porque el hidrógeno está lo más alejado posible. Pero la verdad, yo les recomendaría que los determinen de manera sencilla y posteriormente ya tengan su configuración electrónica. Entonces, fíjense, si ustedes quieren analizar este compuesto, el 3-bromo-2-butanol. Acuérdense, 3-bromo porque el grupo alquilo tiene menor prioridad de lo que tendría el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo tiene una prioridad mayor, entonces esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Cuántos insertores son posibles? Bueno, si yo tengo dos centros quirales, yo voy a tener la regla que viene siendo la regla de la 2 a la n. Entonces quiere decir que voy a obtener 2 a la 2 por 2 estereoisómeros y eso va a ser 4. Vamos a tener básicamente 4. Van a ser 4 estereoisómeros. Representemos nuestras moléculas. Aquí las tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer las configuraciones absolutas. Justo cuando estoy aquí, veo mis dos centros quirales, ¿verdad? Centro quiral 1 y mi centro quiral 2. Vamos a verlo acá. ¿Cuál tiene prioridad 1 aquí, muchachos? Prioridad 1 tendría el grupo OH, del grupo hidroxilo. La prioridad 2 la tiene la cadena de abajo, porque está unido a un carbono con un átomo de bromo. Y la prioridad 3 la tiene el bromo arriba. 1 busca 2, busca 3 y viene siendo lo que llamaríamos un compuesto que vendría siendo R, pero el hidrógeno está lo más cercano posible de ustedes, es S. Entonces el centro quiral este es 2S. Voy aquí abajo. ¿Cuál tiene la prioridad 1? Aquí ahorita el bromo. Prioridad 2, la cadena arriba porque está unido a un carbono que está unido a un grupo hidroxilo. 2, prioridad 3, el metilo. 1 busca, perdón, aquí sí me equivoqué porque el 1 viene siendo el bromuro. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo S. Pero como tengo el hidrógeno lo más cercano de mí es R. 2S, 3R. Ahorita aquí tengo el grupo hidroxilo. Tengo la cadena de abajo y tengo el metilo. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo S, pero como el hidrógeno está lo más cercano de este plano, invierto el centro quiral R. Igual aquí en el carbono abajo, bromuro prioridad 1, metilo prioridad 2,
perdón, la cadena arriba prioridad 2, metilo prioridad 3. 1 busca 2, busca 3. Viene siendo R. Como el hidrógeno está lo más cercano posible, ustedes invierten 3S. Entonces, fíjense, ¿qué relación guardan estos dos compuestos? Si el primer centro quiral era 2S y ahorita lo invertía 2R, y el segundo centro quiral era 3R y lo invertía 3S, estos dos compuestos, vamos a ponerle una E, son enantiómeros, ¿ok? ¿Cómo saben que es un enantiómero? Bueno, sencillo. Fíjense que invirtieron las posiciones. Hidroxilo de un lado, hidroxilo del otro, bromuro de un lado, el bromuro del otro, el átomo de bromuro del otro. Vamos a hacer el segundo, este que está acá. Centro quiral, el tercero. Vamos a decir que esta es la molécula A. Y esta es la molécula B. A y B tienen una relación de enantiómeros. Ahorita, esto es 1, la cadena de abajo es 2, y la cadena de arriba es 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. Pero como tengo un hidrógeno cercano, S, 2S, 1 busca 2, busca 3. Este viene siendo, el centro quiral viene siendo R. Como está este hidrógeno lo más alejado posible de ustedes, lo invierto 3S. Voy con este hidrógeno, este compuesto D, este C, y este es el compuesto D. 1, busco a 2, busco a 3. 1 busca 2, busca 3. Viene siendo S. Como está este hidrógeno, lo más cercano posible de ustedes viene siendo 2R. Y ahorita 1 busca 2, busca 3. 1 busca 2, busca 3. Es S, pero como está este hidrógeno lo más cercano posible, ustedes lo invierten. 3R. Entonces, la relación estructural para el 3-bromo, el 3-bromo butandojol o el 3-bromo 2-butanol es que entre C y D son enantiómeros. Es decir, tienen propiedades físicas y químicas similares. Nada más varían el plano de la luz polarizada y si los quisiera separar, tendría que utilizar una columna cromatográfica. Entonces, fíjense, aquí tenemos 2S, 3R, 2R, 3S, 2S, 3S, 3R, 2R, 3R. Y estas vendrían siendo las relaciones estructurales que tendríamos. Si yo tengo 2S, 3R, invierto los dos centros quirales 2R, 3R, son enantiómeros. Si tengo el 2R, 3R y lo paso a 2S, 3S, son enantiómeros. Si invierto un solo centro quiral, por ejemplo, aquí invertí este de 3R a 3S, es diestereoisómero. Y si aquí invierto un solo centro quiral de 3S a 3R, son diestereoisómeros. ¿Ok? ¿Cuántos posibles estereoisómeros tendremos en este compuesto? Bueno, sencillamente, si nosotros vemos esta molécula, este es un carbono quiral. ¿Por qué es un carbono quiral? Y me preguntarán, profesor, ¿por qué es un carbono quiral? Porque este señor que está aquí, nosotros no lo hemos visto, que tiene un hidrógeno que está entrando en el plano. Y aquí tengo un hidrógeno
Perdón, el hidrógeno está saliendo del plano porque los flúoros están entrando en el plano. Pero esta parte del anillo de acá es distinta a esta parte del anillo de acá. ¿Por qué? Porque si yo me voy por acá voy a conseguir un CH2, CH flúor, CH2, CH2, CH2. Y si me voy por esta parte de atrás sería un CH2, 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 CH flúor, CH2. ¿Ok? De hecho, si yo quisiera determinar la configuración absoluta de ambos centros quirales, vamos a determinarla para que ustedes vean cómo se determina la configuración absoluta en un centro quiral, en un... Entonces, el flúor, posición 1, la posición 2 va a ser este lado de la cadena porque tengo CH2 y después tengo carbono y un carbono que está unido a un flúor, mientras que esto es CH2, CH2. Posición 2, perdón, esta es la prioridad 2. Prioridad 2, prioridad 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo R, pero el hidrógeno está lo más cercano posible, es S. Y si yo determino ahorita este centro quiral, esto es 1, esto es 2, esto es 3. 1 busca 2, busca 3, es S. Como este hidrógeno está lo más cercano posible, es R. Entonces, el hidrógeno sería 1S, 3R, o acuérdense que también puede ser 1R, 3R, porque tienen los dos grupos igual prioridad, pero tengo un centro quiral S y 1R. Entonces, determino los centros quirales en las estrellitas. Vamos a descartar esto para que lo vean en la lámina. Determino los centros quirales. Perdón, determino mis centros quirales. Veo mi molécula en proyección a Newman. Básicamente tengo los dos hidrógenos en posición axial. Determinamos las prioridades como hemos hecho. Dividen su molécula. Y básicamente ese compuesto va a tener sus respectivos centros quirales. Es una molécula ópticamente activa porque no tiene plano de simetría. Si nosotros tenemos los dos flúor aquí, perdón, si nosotros tenemos los dos flúor acá, pudiéramos pensar que es una molécula que no es ópticamente activa, que porque tengo los flúores axiales, pero cuando los cambio a posición ecuatorial, ellos no van a estar en el mismo plano como tal y yo no voy a poder disectar esa molécula y voy a tener una respectiva actividad óptica. Uno de los factores más importantes que uno puede tener en química orgánica es lo que llamamos un compuesto meso. Por ejemplo, si yo veo este compuesto que es el ácido, es un ácido porque recuerden que el ácido carboxílico tiene prioridad sobre los demás compuestos. Entonces, es el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Un ácido carboxílico sería el ácido 2,3 dihidroxibutanodioico. Yo tengo el ácido tartárico, que es un compuesto que es ópticamente activo, porque si yo veo este compuesto que está aquí, este es prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Ok, ¿por qué la prioridad 1 es este átomo de esta cadena de aquí? Porque este carbono está unido a un oxígeno, oxígeno e hidrógeno,
Mientras que esta cadena que está aquí abajo, este carbono, está unido a un oxígeno que está aquí y a otro carbono y a otro hidrógeno. Entonces, por criterio de desempate, este grupo carboxílico tiene más prioridad que la cadena abajo. Uno busco a 2, busco a 3, viene siendo ese hidrógeno lo más cercano posible a mí, R. Y aquí 1, 2, 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo S, ¿verdad? Hidrógeno lo más cercano hacia mí, R. Entonces, hay un tipo de compuesto en específico que son los compuestos meso, que son compuestos que tienen una operación de simetría y por lo tanto no son ópticamente activos. Entonces, ¿qué vendría siendo un compuesto meso? Uh-huh. Un compuesto meso no es más que un compuesto, como en el caso que estábamos viendo, el ácido tartárico, que el compuesto tiene dos centros quirales, o uno de los estereoisómeros del ácido tartárico. Tiene dos centros quirales. OH, OH, hidrógeno e hidrógeno. ¿Qué ocurre? Si yo veo esta molécula que está aquí y yo le paso un plano de simetría a esta molécula que está acá, yo me voy a dar cuenta de que esta molécula, si ustedes se dan cuenta, tiene dos centros quirales, centro quiral 1 y centro quiral 2. ¿Pero qué es un compuesto meso? Un compuesto meso es un compuesto que tiene dos o más centros quirales, pero que tiene, cuenta con una operación de simetría, ya sea un plano o un eje de simetría, y por lo tanto es ópticamente inactiva. ¿Qué ejemplos de compuestos meso yo puedo tener? Bueno, yo puedo tener ejemplos de compuestos meso que son compuestos que no poseen actividad óptica, pudiéramos verlo como el compuesto, este compuesto que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, él tiene tres centros quirales. Tiene centro quiral 1, centro quiral 2 y centro quiral 3. Pero ¿qué ocurre? Que como todos los grupos hidroxilos están del mismo lado de la molécula y todos los grupos hidrógenos están del mismo lado de la molécula, si yo agarro un plano o un espejo, yo coloco un espejo, la parte de abajo de la molécula se va a reflejar con la parte de arriba. Eso es una operación de simetría. Se llama un eje de simetría y por lo tanto el compuesto no es ópticamente activo. Si yo, por ejemplo, este mismo compuesto que está aquí, lo voy a dibujar, le invirtiera, por ejemplo, un grupo hidroxilo, y yo le pasara un plano de simetría aquí, este OH no es lo mismo que este hidrógeno. Entonces, esa molécula sí es ópticamente activa. Entonces, importantísimo, una molécula con centros quirales que tenga una operación de simetría como un plano, un eje de simetría, es una molécula que es ópticamente inactiva. Este mismo compuesto, ¿por qué? Porque todos los OH y todos los hidrógenos están del mismo lado, es sencillo ver. Otro ejemplo de un compuesto meso, el 2,3 dibromo butano. Si yo tengo el grupo bromuro del lado opuesto, esto no es un compuesto meso. ¿Por qué? Fíjense. ¿Cuántos estereoisómeros tiene este compuesto? Vamos a hacerlo en un pequeño ejercicio. Si a mí me preguntara, calcule el número de estereoisómeros que tiene el siguiente compuesto.
El compuesto es el 2,3 dibromobutano. Entonces, si yo tengo, ya, disculpe, vamos a abrir la presentación en blanco más fácil. Yo tengo mi compuesto, que es el 2,3 dibromobutano. Ujú, ya va. Un momento que estoy tratando de solventar. Ok. Bueno, vamos a hacerlo aquí entonces. Fíjense, si yo tengo el 2,3 dibromobutano, vamos a determinar las configuraciones absolutas de estos centros quirales, ¿ok? Esto es prioridad 1. Esta parte de abajo de la cadena, disculpa, ahorita se abrió. Ok. 2,3 dibromobutano, vamos a tratar de determinarlo. Entonces, tengo el 2,3 dibromobutano. Ya. Disculpen los inconvenientes. Tengo el 2,3 dibromobutano. Ok. Entonces, tengo el 2,3 dibromobutano. Si yo tengo el bromuro aquí y tengo el otro átomo de bromo acá, hidrógeno, hidrógeno, CH3 y CH3, este vendría siendo el carbono 1, este vendría siendo el carbono 2 y este vendría siendo el carbono 3. 1 que busca 2, que busca 3, vendría siendo R. Como tengo este hidrógeno lo más cerca alejado posible, S. 1 que busca 2, que busca 3, este carbono vendría siendo R. Como tengo este hidrógeno lo más cercano posible, tengo que invertir el centro quiral a S. Entonces, este sería un estereisómero. El 2S, 3S. ¿Qué voy a hacer ahorita? Yo ahorita voy a dibujar uno, voy a invertir ambos para dibujar el enantiómero. ¿Cómo dibujo el enantiómero? Bueno, el carbono 2 invierto el bromo, lo dibujo aquí en posición 2, o sea, invierto, paso este átomo de bromo, vamos a ponerlo de otro color para que se vea. Este átomo de bromo que está aquí, o este bromuro, lo paso hacia este lado, y este bromuro que está aquí lo paso hacia este lado. Entonces sería bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. 1, 2, 3. 1 que busca 2, que busca 3, vendría siendo este compuesto, vendría siendo S. Pero como este hidrógeno está lo más alejado, cercano a ustedes,
invierto el centro quiral R. Ahorita este bromo prioridad 1, cadena arriba prioridad 2, prioridad 3 es 1 que busca 2, que busca 3, viene siendo S. Como el hidrógeno está lo más cercano posible, es R. 2R, 3R. ¿Qué relación especular van a guardar estos dos compuestos? Esta relación especular que van a guardar estos dos compuestos va a ser de enantiómeros. Ahorita, ¿qué ocurre si yo coloco y si yo aplico la regla del 2 a la n porque tengo dos centros quirales? Eso me quiere decir que 2 a la n sería 2 por 2 centros quirales, vendrían siendo 4. Sencillamente tendríamos 4 enantiómeros, que es lo que tendríamos aquí, o 4 estereoisómeros. Entonces, si yo coloco ambos grupos bromo del mismo lado de la molécula, vamos a ver qué pasa. Esto sería colocándolos los dos a la derecha de su pantalla y voy a colocar los otros dos a la izquierda de su pantalla. Entonces, este viene siendo 1, este viene siendo 2 y este viene siendo 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. Como este está lo más cercano posible, es S, 2S. 1 busca 2, busca 3, este viene siendo S. Como este señor, perdón, déjeme ver el primero que creo que cometí. 1 busca 2, busca 3, viene siendo R, invierto el centro quiral 2S, está bien. Y ahorita el de abajo, que 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. Como este centro quiral está lo más cercano posible a este hidrógeno, es R. Fíjense, estoy dibujando los diastereoisómeros. Voy de nuevo con esta molécula. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo este S, pero el centro quiral, el hidrógeno está lo más cercano posible, es R. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R. Como el hidrógeno está lo más cercano posible a ustedes, es S. ¿Qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta de estos compuestos, estos compuestos, a pesar de que parecieran de estereoisómeros, son el mismo compuesto. ¿Por qué? Porque aquí tengo un plano de simetría. Esto es un mesocompuesto. Y eso me quiere decir que como estos dos tienen un plano de simetría, esta molécula no es ópticamente activa. Por lo tanto, en este caso, la regla del 2N fracasaría porque tengo solamente 3 estereoisómeros, que vendrían siendo el 2S3S, el 2R3R y el respectivo mesocompuesto. Eh, Vamos a ver aquí qué es lo que le estoy diciendo. Fíjense, yo trato de resolver todos los ejercicios, sería 2S3S, 2R3R, y cuando coloco a los dos bromos del mismo lado, vendrían siendo lo que estaríamos hablando de un mesocompuesto. Es el mismo compuesto y por lo tanto no tendríamos actividad óptica específica ninguna. Entonces, una forma de mesocompuesto es aquella que tiene dos o más estereocentros y son superponibles con su imagen especular. Recuerden que un compuesto ópticamente activo por definición es superponible con su imagen especular, mientras que un mesocompuesto sí es superponible con su imagen especular. Entonces, al tener un plano o un eje de simetría, esa molécula deja de ser ópticamente activa. Caso
Ocurre con, por ejemplo, la molécula de agua. Este es el oxígeno, este es el hidrógeno y este es el hidrógeno. Tengo un espejo, hidrógeno, hidrógeno. Moléculas aquirales. Esta es una molécula quiral porque tiene muchas operaciones de simetría. Y tiene muchas operaciones de simetría porque no solamente tengo un plano de simetría, sino aquí en la molécula de agua que bisecta el oxígeno, tengo una operación de simetría que es un C2, rotar la molécula 180 grados. El hidrógeno A que está aquí pasa a la posición del hidrógeno B. Y por lo tanto pierdo lo que digo, que es una actividad óptica. Y las moléculas quirales, bajo ningún concepto, se pueden superponer, porque no poseen ni plano ni eje simetría. La única operación de simetría que hay es el eje de identidad, que consiste en rotar la molécula a 360 grados. Ok, fíjense, para culminar la clase de hoy, vamos a hablar de lo que es la importancia biológica de los centros quirales y lo retomaremos en la próxima clase. Explicaremos un poco más las proyecciones de Fischer. Yo les trataré de subir a la brevedad posible la presentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en química y especialmente en biología, como han visto en biología, existen muchas, las proteínas, las enzimas tienen una configuración espacial específica. Y esta configuración espacial específica es lo que da que existe una relación, por ejemplo, que la enzima catalice una, una relación enzimática o un tipo de sustrato en particular. Si tengo, yo tengo una configuración espacial específica. Entonces, sintetizar un compuesto ópticamente activo es difícil porque vamos a tener que separar muchas veces los centros quirales y hay que elaborar protocolos de estabilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es que la importancia biológica es que muchos compuestos o muchas proteínas interaccionan sobre receptores específicos y van a influir lo que son las propiedades físico-químicas, las reactividades químicas y bioquímicas y la forma en que se encuentre relacionada la molécula con su respectiva estereoquímica. Por ejemplo, si yo tengo una enzima y yo quiero hacer que calce, por ejemplo, el grupo amino, debería calzar justo aquí. Si este grupo amino no tiene la configuración espacial específica deseada, si yo asumo que R es cualquier cadena principal, 1 va a ser el grupo amino, 2 va a ser el carboxilo y 3 es R, acuérdense de siempre tratar de voltear el hidrógeno a la posición para que trate de estar el hidrógeno menor prioridad o lo más cercano posible para invertir o lo más alejado posible. Yo voy a obtener una configuración absoluta específica. Por ejemplo, si tengo R, vamos a invertir ese hidrógeno para ponerlo lo más alejado posible. Hidrógeno. Uno busca 2, busca 3, viene siendo R. Y cuando yo volteo mi molécula, viene siendo que mi actividad óptica, porque lo que acabo es de rotar el hidrógeno, puse aquí prioridad perdón, no, disculpen, prioridad 1 es el grupo amino, prioridad 2 es el grupo carboxilo, aquí me equivoqué, 1 busca 2, busca 3, viene siendo S, porque el grupo amino tiene mayor el número atómico del nitrógeno que el carbono, es S, y aquí 1 busca 2, busca 3 es R, ¿ok?
el centro quiral. Entonces, van a tener que tener una configuración espacial específica. Fíjense que si yo acerco esta molécula, superpongo sobre una enzima que tiene receptores específicos, la cajita del grupo amino va a entrar. El grupo amino generalmente está protonado a pH fisiológico por su p casual, lo veremos más adelante en el próximo tema. El hidrógeno cuadra aquí y el triangulito cuadra aquí. Si yo ahorita trato de hacer esto, fíjense que este triángulo no va a entrar en el respectivo cilindro y este círculo no va a entrar en el triángulo. Entonces, una relación de un estereoisómero va a poder generar un reconocimiento en la cavidad biológica. Por ejemplo, en el caso de la epinefrina, fíjense cómo este tiene una densidad de carga parcial positiva y va a interaccionar con la densidad de carga parcial negativa. Y este receptor en los sitios de la enzima, en el caso de la R-epinefrina, cuadra perfectamente para tener una actividad biológica y ocasionar una respuesta farmacológica, ya sea agonista o antagonista. Mientras que si yo tengo la S-epinefrina, él no va a interaccionar biológicamente con el receptor porque va a haber parte de la molécula que no va a poder calzar, no va a poder generar el complejo enzima-sustrato que me va a conllevar a una actividad biológica. Entonces, hasta aquí vamos a dar la clase de hoy. Yo les voy a subir la clase. Vamos a tener una pequeña recapitulación en la próxima clase y vamos a continuar con lo que es la parte de la pureza óptica. Muchísimas gracias por su atención y bueno, que tengan buenas noches.